o tardes a todos en el lugar en el que se encuentren. Primero que nada, quiero desearles que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Araceli Ruiz. Yo soy Regional Channel Marketing Manager para Viavi Solutions en América Latina. Y nos da mucho gusto estar el día de hoy en este foro virtual de Andina Link. Tengo el placer y el gusto de conocer a muchos de ustedes gracias a la participación que hemos tenido como Viavi a lo largo de ya muchos años durante Andina Link. Entonces, me da mucho gusto este año de manera virtual y con una sesión igualmente con nuestro compañero Cristóbal Rojo de poder compartir este tiempo con ustedes. Quiero comentarles que tienen ustedes en su pantalla una ventana de chat en la cual pueden irnos comentando sus dudas que iremos tratando de resolver a lo largo de la sesión. Bienvenidos, la sesión del día de hoy es la transición de HFC a FTTH en Latinoamérica, desde el tema de Doxis hasta GPON y muchas otras cosas más que cubrirá con nosotros Cristóbal Rojo, a quien en este momento le doy la bienvenida y le dejo los micrófonos. Gracias, Cristóbal. Gracias a ti, Araceli. Gracias a todos por acompañarnos y regalarnos este instante de esta tan complicada y revolucionada época que nos ha tocado vivir. Gracias a Andina Link y a todo su equipo por organizarlo y permitirnos compartir un poquito de las experiencias que hemos recolectado en ya algunos años de camino que llevamos. Entonces, vamos a comenzar a hablar con que hoy en día hay una cierta moda o tendencia hacia los servicios gigabit. Entonces, nosotros estamos viendo cómo las diferentes tecnologías que alcanzan a los suscriptores tienen esa tendencia gigabit, como por ejemplo para el área de cable específicamente DOCSIS 3.1. Para el área de cobre hay algunos avances hacia la tecnología llamada GFAS que también permite obtener velocidades o que rondan el gigabit. Las tecnologías de fibra hasta la casa están también en ese orden de poder ofrecer servicios gigabit. Ahora desde la parte de wireless también en la parte inalámbrica, la iniciativa de 5G está con esa tendencia de ir hacia 1 gigabit por segundo. Pero si nosotros hacemos un poquito un análisis o una revisión de las velocidades promedio, y este es un análisis que publica Speedtest, esta compañía de UCLA, acerca de las velocidades promedio, vamos a ver que la velocidad promedio mundial de descarga, que ha sido medida con Speedtest, ronda un poquito por debajo de 75 megabits por segundo. Y la de carga es relativamente la mitad. Curiosamente, a través de esta prueba de Speedtest y las pruebas que se hacen mundialmente, se carga o la velocidad de carga promedio ronda alrededor de los 40 megabits por segundo. Eso es mundialmente, pero ¿qué ocurre en Latinoamérica? El top 10 para Latinoamérica, hablando de la descarga, comienza con el país de Chile, donde estamos hablando de alrededor de casi los 100 megabits por segundo de descarga. De ahí viene Panamá, fíjense, con un 85 megabits de descarga muy honroso y bueno. De ahí pasamos a Brasil con 53, en Uruguay vamos en 47, en Argentina en 37, en Belice 36.8, México lindo y querido con 36.49, las Bahamas con 35, en el lugar noveno llega Costa Rica con casi 34 y al final tenemos por ahí a Jamaica. ¿Sí? Entonces, estas son las velocidades que nosotros tenemos. Si comparamos estas velocidades con el gigabit, pues Chile, que aparenta ser el más avanzado, al menos en estas estadísticas de Speedtest, está obteniendo en promedio, son promedios, descargas que superan la descarga global, pero que están en la 10ª parte de estos servicios gigabit. Entonces, esto es solamente un breve inicio para poner en contexto real de la distancia que hay entre los promedios actuales y los servicios futuros. Ahora,
estamos considerando que todas estas tecnologías en algún punto se distribuyen, incluso la tecnología de 5G, usando el móvil como un punto de acceso o algún otro dispositivo de tecnología 5G que nos permita hacerlo un punto de acceso, tener un enlace Wi-Fi. Por lo tanto, también las tecnologías de Wi-Fi, después de la 802.11n, han ido creciendo a la AC y ahora al Wi-Fi 6, llamado también 802.11ax, para poder ofrecer precisamente capacidades gigabit, porque si no se va a comenzar a volver el cuello de botella de todos estos servicios. Entonces, como vamos a partir de la red HFC, pues la red HFC antes de ser HFC era solamente red coaxial. Una red coaxial que transportaba canales analógicos y que su mejor reto era poderlos distribuir a la mayor cantidad de suscriptores, manteniendo unos buenos parámetros de ruido, de distorsiones y de intermodulaciones como el home. Entonces, para poder lograr esto, pues las redes de cable migraron ya hace más de quizás 20 años a poder empezar a usar redes de fibra óptica. Y ahí nacen las redes híbridas de fibra coaxial. Entonces, simplemente este tren de canales analógico en un formato eléctrico en RF, lo vamos a convertir mediante un láser, preferentemente un láser de FB, hacia un tren, pero ahora óptico, es decir, un láser que cambia de amplitud, normalmente eh, cambiando la cantidad de energía láser inducida hacia la fibra, para después volverla a regresar con un fotodiodo a un formato eléctrico para poderlo distribuir. Entonces, todo esto pues nos permitía que estas relaciones de ruido, batidos y home pues se mantuvieran en niveles suficientemente bajos, y estos niveles suficientemente bajos pues me permitieran tener una red que tuviera una mejor calidad, con una mayor cantidad de canales. Entonces nosotros buscábamos en esta red que tuviéramos precisamente estos parámetros hasta la terminal del suscriptor, reduciendo estas cascadas con la fibra óptica. Y en esos años en que nosotros comenzábamos a usar la fibra óptica, pues casi todo era broadcast. Entonces, este broadcast, pues no había necesidad de tener distribución de nodos por cada uno de los transmisores, y yo podía compartir un mismo transmisor para muchos nodos. Simplemente tenía que calcular, y dentro de este cálculo, pues yo calculaba la distancia física, la distancia de fibra con el porcentaje de reserva, cuántos empalmes iba yo a tener, basado en la cantidad de carretes, el inicio, final, cajas de empalme, cables de servicio en el nodo, etcétera, la cantidad de conectores, qué longitud de onda iba a utilizar, que 1310 pues siempre fue más económica para medianas distancias y 1550 para largas distancias. Y en este caso, el conjunto de acopladores, en donde iba a tener, por ejemplo, para el nodo 01, uno que me iba a dejar pasar 75% de energía óptica, 55% por esta rama y 50% por esta, sus atenuaciones correspondientes, y por último, una tolerancia o margen. Era común dejar entre 1 y 3 dB, dependiendo de quién diseñara y de cómo conociera él su red, para poder hacer este cálculo de la tolerancia. Eventualmente, por ejemplo, yo conocí un sistema donde unas de estas fibras o varias de estas fibras pasaban por un sembradío de caña, entonces típicamente cada año después de la cosecha, este tubo de fibra se quemaba, porque quemaban lo que sobraba de la cosecha, y entonces esta tolerancia pues tenía que ir en orden en que uno conocía realmente cómo iba a funcionar el ambiente. Si esto iba por una avenida es más susceptible a daños, si va por una calle que no es principal es menos susceptible, entonces siempre dejaba uno un conjunto de margen. Entonces, haciendo el mismo cálculo para los distintos nodos, pues simplemente yo tenía que acoplar este presupuesto de pérdida, considerando que de manera óptica, modulada en amplitud, yo tenía que llegar con una potencia de 1 miliwatt, es decir, 0 dBm, y simplemente acoplaba un transmisor que me permitiera con este presupuesto llegar a esto. Y mis herramientas pues más avanzadas eran alcohol isopropílico para poder hacer eventualmente una limpieza de conectores, y un voltímetro para poder medir que este nivel óptico de llegada, convertido en el receptor óptico a un voltaje representativo de 1 voltio, perdón, sí, 1 voltio por cada miliwatt, entonces me mantuviera esta relación. ¿Sí? Eran enlaces relativamente sencillos
¿Qué pasa con el tiempo y con el advenimiento del Internet? Pues la realidad es que estos enlaces ya no pueden compartir una sola portadora QAM de 256 que me permite solo 40 megabits. Entonces ahora tengo que hacer cálculos para cada uno de ellos e ir acoplando transmisores independientes. Entonces estos transmisores, incluso algunos de potencia variable, para poderlos ajustar a un rango de potencia que no se ajustaba directamente a los brincos que el fabricante de transmisores me permitía. Entonces, estas condiciones se han ido modificando. Sin embargo, los cálculos pues eran, como yo les mencionaba, relativamente distintos. Ahora, estas arquitecturas de red híbrida fibra coaxial, y aquí pongo curiosamente en ocasiones ya el coaxial, pues han ido migrando de poner nodos para cortar las cascadas de un árbol y rama tradicional, poder colocar ahora el nodo en el centro geográfico de donde iba a hacer la distribución para posteriormente poder segmentar más fácilmente este nodo, fácilmente en teoría porque hay que agregar más equipamiento en el headen y este agregamiento en el headen pues es lo que hace que eventualmente ahora las redes de acceso distribuido que usan enlaces en lugar de analógicos digitales nos permiten crecer más fácilmente en el hub sin incrementar exponencialmente el volumen de los equipos. Posteriormente FiberDeep, en donde ya el único activo de la red es el nodo y por último ahora que estamos migrando hacia fibra digital hasta los suscriptores, hasta las oficinas, hasta los edificios. ¿Y a qué me refiero con fibra digital? La fibra sigue siendo la misma, es un trozo de vidrio fabricado con diferentes índices de refracción uno dentro del otro para poder contener la luz, una G652 que es de las más tradicionales, y este concepto de llamarlas analógicas y digitales solamente me estoy refiriendo al tipo de señales que están transmitiendo. En estas tres topologías que están aquí, HFC segmentada, árbol y rama nodal y FiberDeep, son fibras analógicas que transportan canales incluso QAM, que son analógicos, transportando información digital, pero todo lo hacen con un láser modulado en amplitud. Mientras que las redes de fibra hasta donde se necesite suelen ser fibras, como ya dije, el mismo tipo de vidrio, una G652, pero ahora con una modulación o con un tipo de codificación para el láser en donde enciende y apaga representando unos y ceros. Siempre nosotros tenemos que manejar este concepto de que hay que manejar nuestra cantidad de ingreso a través de el ARPU y el ROI, que se pelean ahí mutuamente, pero hay un factor constante que es el tiempo. Entonces, la migración que cada uno de nosotros va a tener entre cada una de las tecnologías va a depender de estos factores, considerando que el tiempo no se detiene ni perdona. Entonces, tenemos que tener siempre eso en consideración para poder nosotros avanzar en estas tipos de redes conforme nuestro mercado nos lo vaya solicitando. Entonces, en la parte de HFC, pues nosotros hemos migrado hasta llegar hoy en día en DOCSIS 3.0, que es una de las tecnologías más utilizadas, que aún así sigue siendo un poco subexplotada, porque en muchos de los casos estamos viendo todavía muchos cable modems 8x4 a una cantidad ya razonable de 16x8 y algunos ya 24x8 y eventualmente muy pocos de 32x8, que incluso comercialmente tampoco son tan fáciles de conseguir. Pero sin embargo, considerando todo el estándar, estos 32 canales de 6 MHz de QAM 256 nos permiten llegar a velocidades gigabit. Obviamente a velocidades gigabit que ya distribuidas entre nuestros suscriptores, pues van a tocarle de poquito menos. Normalmente se tendría que tener 2 gigabit de capacidad para poderles ofrecer a un número reducido de suscriptores servicios gigabit. ¿Sí? Y en el caso del retorno, pues una de las principales limitantes es que nuestras redes están cortadas casi todas a 42 MHz. Entonces, 42 MHz no nos permiten más allá de 120 megabits por segundo, con 3 portadoras QAM 64 de 6.4 MHz de ancho. En este caso, pues si consideramos la especificación de DOCSIS 3.0, que llega hasta 8 portadoras, nos permite casi 250 megabits por segundo, pero habría que ampliar el espectro de retorno, cambiar los diplexores y eso es un costo elevado para la mayoría de los esquemas. Y entonces para DOCSIS 3.1
también tenemos una consideración de que la ventaja es que es eficientemente más, es espectralmente más eficiente. En el caso de DOCSIS 3.1, en los mismos 192 MHz que representa el hueco de 32 portadoras, podemos colocar 2 gigabits por segundo. Y esto ya nos daría capacidad con una distribución de un nodo de 125, quizás incluso de 250 casas pasadas, dependiendo de la penetración y la cantidad de servicios vendidos, de ofrecer servicios gigabit. Y obviamente la parte del retorno pues puede llegar, seguir siendo el cuello de botella, en donde este retorno avanzado ya a un ancho de banda que llegue a los 96 MHz de capacidad, recorriendo incluso por arriba de la banda de FM, nos puede dar hasta el gigabit de capacidad en el upstream, ¿sí? Y todo esto pues es para poder ofrecer servicios, como ya dijimos, servicio gigabit, y que nuestros clientes pues puedan tener, ahora que están trabajando en casa, estudiando en casa, yendo al cine en su casa y haciendo casi todo en su casa, pues poder repartir este ancho de banda entre los distintos servicios que hoy en día se tienen en un hogar promedio en los últimos meses. ¿Sí? Entonces vamos a analizar ahora qué pasaría, porque vamos a utilizar este análisis cuando veamos ya la parte de fibra óptica, cuando los servicios tradicionales que nosotros tenemos en una red de datos, en una red de cable utilizada como red de televisión y también como red de datos, los transportamos hacia una red de fibra cuando veamos la parte de fibra. Entonces, ¿qué capacidad tiene una red HFC? Si consideramos canales QAM de 6 MHz que rondan alrededor de los 40 megabits por segundo, una red de 550 MHz de ancho de banda tiene una capacidad de más de 2.5 gigabits. Una de 750 megas, que por ejemplo en México el 50% de las redes todavía siguen siendo así, tiene más de 4 gigabits por segundo de capacidad. A 860 llegamos a 5 gigabits por segundo, y a 1000 megas o a 1 gigahertz tenemos casi 5.7, casi 5.8 gigabits por segundo. Entonces, si nos damos cuenta, la red HFC tiene mucha capacidad. Gran parte de esta capacidad hoy en día la estamos usando para servicios de televisión. La realidad es que cada vez la gente contrata menos canales de televisión y más capacidad de datos. Simplemente yo aquí, esta home office es una casa que me mudé hace unos 4 o 5 meses y ya no contraté un servicio con canales de televisión. Contraté un servicio de internet un poquito más capaz y sin canales de televisión. Entonces, vamos a revisar un poquito este mapa en estos tiempos de cuarentena. A ver, estos mapas dan miedo, pero ponemos algunos datos para ver de qué se trata este mapa. Dice, ha alcanzado a 65 millones de personas en el planeta y sigue creciendo. Ahora está presente en más de 190 países. Entonces, antes de que este miedo crezca, estamos refiriéndonos a Netflix. ¿Sí? Entonces, Netflix, pues es una compañía de OTT que ofrece servicios de televisión por encima de los servicios de internet que ofrecen otros proveedores. Y en el caso de Latinoamérica, pues vemos cómo todo es territorio Netflix. Y me refiero a Netflix no específicamente por hacer comercial, sino porque los anchos de banda que ellos especifican son anchos de banda estándares y que me ayudan a mí para ejemplificar esta parte del video, que aún a pesar de que la gente no contrata ahora servicios de HFC o de televisión por cable con muchos canales de video, sí contratan ancho de banda para poder ver video, ¿sí? Entonces, vemos que, por ejemplo, 5 megabits por segundo es un servicio que yo debería de ofrecer, al menos para poder tener calidad HD. Y si quiero ofrecer Ultra HD, necesito 25 megabits por segundo. Un televisor Ultra HD y un servicio de Netflix que me puede ofrecer eso. Entonces, estos anchos de banda, si nosotros los llevamos a lo que teníamos disponible, bueno, otro detalle curioso de Netflix es que hace 2 años obtuvo el primer Oscar en una película que primero se distribuye en Netflix y después se tuvo que distribuir en los cines. Eso, aunque técnicamente no tiene mucha relevancia, realmente sí lo tiene en el impacto que tiene la plataforma y este tipo de acceso a los medios que tenemos hoy en día. Y esto todo fue previo a la pandemia. Entonces, estos requerimientos de ancho de banda van a tener un impacto sobre las redes de fibra, porque si nosotros armamos
los mismos paquetes de televisión estándar, de televisión en HD y de canales de música que hoy en día estamos ofreciendo a través de la red HFC, tenemos que considerar el ancho de banda consumido. Entonces, si es que lo ofrecemos a través de datos, por eso quiero que lo cubramos. Si fueran esta combinación, 70 canales de televisión estándar, 25 HD y 50 de música con los anchos de banda que vimos en Netflix, estaríamos ofreciendo 341 megabits por segundo para este paquete. Obviamente siempre podemos ofrecer anchos de banda más bajos, pero anchos de banda más bajos son calidades más bajas y entonces si la gente nos compara estos servicios de televisión contra un servicio tradicional de Netflix, entonces vamos a vernos en desventaja de calidad. 110 canales con 30 HD y 50 de música, 486, y así nos vamos con que un servicio de hoy en día con 150 canales de definición estándar, 40 HD y 50 de música, alcanzan los 662 megabits por segundo de capacidad. Entonces, si recordamos la tendencia de los servicios gigabit y consideramos que ese gigabit, si yo no transmitiera televisión como lo hago hoy en día en las redes HFC, lo tuviera que consumir para transmitir de forma lineal los mismos canales de televisión, estaría consumiendo más de la mitad de ese ancho de banda disponible para contenido que eventualmente quizás no toda la gente vaya a ver. Entonces hay ahí algunas estrategias que tenemos que considerar. Cristóbal, tenemos una consulta de Francisco Javier que dice, antes se necesitaban 2 hilos RX y TX para llegar a un nodo, pero hoy Huawei sacó un nodo tecnología que podemos llegar con un solo hilo y el nodo divide la luz en RX y TX. Sí, de hecho, tradicionalmente en las tecnologías de cable yo les decía que 1310 nanómetros era algo muy estándar. Sin embargo, había modo de que yo pudiera regresar cuando ya implementé la reversa en 1310 usando una segunda fibra o en 1550 nanómetros usando la misma fibra con un combinador en el lado del nodo y un separador en el lado del header. Realmente funcionaba como combinador separador. Entonces yo tenía en el nodo un transmisor de reversa con un láser que estaba sintonizado a 1550 nanómetros. Combinaba la señal de llegada en 1310 de forward con la señal de reversa en 1550, los dos colores, aunque hay gente que no, dice que no son color, porque están fuera del espectro visible, pero técnicamente son dos longitudes distintas, igual que dos colores distintos, aunque no los podamos ver. Y entonces esa señal de retorno en 1550 se separaba de la misma forma con un multiplexor o MUX, que es básicamente un prisma que separa colores, que separa longitudes de onda, para poder obtener la llegada al receptor óptico. Los receptores ópticos, que es básicamente un fotodiodo, son normalmente anchos, o sea, tenían la capacidad de recibir más o menos con el mismo desempeño entre los 1200 y los 1600 nanómetros. Entonces, no importaba si el láser del nodo era en 1310, el de reversa, o era en 1550, el receptor funcionaba igual. Entonces, es una tecnología que se usó. Eventualmente, pues ya más para acá, pues ha habido diferentes combinaciones, hay más tecnologías de multiplexión, se han hecho más baratas esas tecnologías de multiplexión, pero la realidad es que migrar quizás ya incluso a consideraciones como volverlas digitales, las fibras, puede ser también una opción viable. Entonces sí se puede usar menos fibras, incluso hay quien empieza a multiplexar para poder rentar las fibras que le sobran. Es un modelo de negocios que hay a quien le acomoda. Y vamos a hablar por qué la fibra óptica. La fibra óptica tiene dos características importantes que se juntan, que no la podemos obtener ni en una red de cobre ni en una red coaxial, que son poder juntar una alta velocidad, pero a una larga distancia. En una red HFC, mientras más distancia recorro con el coaxial, tengo que poner más amplificadores y los amplificadores agregan distorsión y ruido. Y esta distorsión y ruido degrada el MER y al degradarse el MER me limita la QAM que yo puedo modular. De una QAM 64, una QAM 256, ahora en DOCSIS 1, una QAM 4096 requieren un mejor nivel de MER. Si yo hago cascadas muy grandes para recorrer más distancia, no voy a poder ofrecer la misma velocidad porque la modulación va a tener que ir a la baja.
De hecho, lo que hacemos normalmente en las redes de cable, pues es acortar la distancia. Y en el caso de las líneas de cobre, lo mismo. Cada vez más los telcos que ofrecen servicios de Internet a través de las líneas de cobre han llevado la fibra más cerca de los suscriptores, como los cableros, igualito, para poder tener un loop de cobre mucho más corto, porque ese loop de cobre no soporta una gran velocidad a una gran distancia. Entonces, yo hago esta comparativa de juntar velocidad con distancia. Es como hacer que Usain Bolt, que es el hombre estadísticamente hablando más veloz del planeta, pudiera correr esos 100 metros planos, pero aguantar los 42.195 metros, es decir, un maratón. De tal manera que esos 10.38 metros por segundo que él corre por 9 segundos y 63 centésimas en los 100 metros planos, pudiera aguantarlos en un ritmo de 42 kilómetros. Y que esas 2 horas que ronda el final del maratón, pues las pudiera reducir a 1 hora. Es evidentemente que a menos de que fuera hecho de fibra óptica, lo podría lograr, que es lo que junta. Y la fibra óptica tiene un ancho de banda teóricamente infinito, ¿sí? Teóricamente. La verdad práctica es otra cosa. Entonces, en las redes de fibra también tenemos diferentes topologías. Y ahorita vamos a separarlas básicamente en unas topologías que se llaman de punto a punto y en unas que se llaman de punto a multipunto. Diferencias, pues las punto a punto son, eventualmente no comparten el ancho de banda y son en eso más eficientes para entregar más velocidad, ¿sí? Eventualmente, estos enlaces punto a punto no forzosamente tiene que ser una fibra diferente, sino que puede ser la misma fibra en un color diferente, y es el mismo concepto que decíamos ahorita para los nodos con forward y retorno en 1310 y 1550. Entonces, en las redes punto a multipunto también eventualmente es una sola fibra que utiliza un color o una lambda para entregar datos y otra lambda para recibir datos. Entonces, tienen diferentes metodologías, también tienen diferentes aplicaciones. Las redes punto multipunto son muy comunes en los ambientes empresariales y se han utilizado durante mucho tiempo. Y es muy común, pues, que eventualmente, pues, sí tengamos que ofrecer a cada uno de los enlaces empresariales un TX y un RX que pueden representar o 2 fibras o 2 lambdas de CWDM o incluso de DWDM. ¿Sí? CWDM es más común porque eventualmente ha sido más barata a lo largo del tiempo y se ha utilizado mucho más. Nos permite 18 longitudes de onda, que eso hace que una fibra nos pueda servir para 9 clientes, asignándole 2 colores a cada uno de los clientes, simplemente ahí teniendo consideraciones de el tipo de fibra, picos de agua y otros elementos que debemos de separar. Entonces, vamos a ver cómo veíamos el cálculo que se hacía típicamente en una red HFC en fibra y viendo una red, aunque es punto multipunto, pero considerando una ruta que es más o menos común, cómo hacer el cálculo de este presupuesto. Entonces, nosotros tenemos en la cabecera el equivalente a nuestro CMTS, que es un OLT, es el equipo terminal, así como el CMTS era el terminal de los cable modems. Entonces, este equipo terminal de línea, tenemos nosotros nuestra red. Esta red está dividida en un área de alimentación, que es normalmente una fibra ligeramente más larga, un área de distribución, que puede ser relativamente mediana o incluso corta, y un área de acometida. Entonces, aquí nosotros estamos ejemplificando los puntos azules como los empalmes, los cuadros verdes como los conectores. Tenemos el armario o ODF en el GDENO, en la cabecera o en la oficina central. Y luego tenemos también un armario eventualmente, que puede ser un armario cuando es un edificio, o una caja cuando estamos hablando de un poste en la calle, y la roseta dentro del suscriptor. ¿Sí? Entonces, haciendo el cálculo, pues vamos a tener nosotros que ahora tenemos 7 empalmes, tenemos ahora 7 conectores. El enlace de fibra lo vamos a calcular al peor caso, que es 1310 nanómetros para una red PON, y con estos 5, 6.15, 6.150 metros, tenemos esta pérdida en decibeles, y tenemos un par de divisores 1 por 8,
que típicamente pierden entre 10 y 11 dB. Le vamos a poner 10.5. Entonces, si nosotros sumamos todas las pérdidas, tenemos más o menos un presupuesto óptico que ronda los 28 dB. Y aquí es muy importante considerar que dependiendo de la tecnología de red, la clase de red que nosotros vayamos a implementar, esta OLT va a tener un cierto nivel de salida mínimo y máximo. Y esta ONT va a tener también una cierta sensibilidad. Y estos dos valores combinados, es decir, cuánto le va a poder salir a la OLT y cuánto necesita la ONT, nos van a dar la pérdida máxima que nosotros podemos tener de extremo a extremo. Y en esta pérdida máxima que nosotros tenemos aquí, considerando los 3 que le salen a la OLT positivos con los menos 27 que recibe la ONT, estamos hablando de dBms, en todo caso niveles absolutos, estamos viendo que el margen nos queda solamente en 1.95 dB. Y esto es una de las características por las cuales en las redes de fibra óptica, muchos de los elementos que en las redes de cable no eran tan críticos, aquí sí se vuelven muy, muy críticos. Por ejemplo, en las redes de cable no era común tener tantos elementos conectorizados entre el transmisor óptico y el nodo. En las redes de cable, eventualmente dependiendo de este enlace, no existían estos splitters en la calle en el mejor de los casos, a veces aparecían internos, ¿sí? No teníamos cajas de distribución de fibra en la calle, no era tan común utilizarlas, ¿sí? Entonces, todos estos elementos agregan un nivel de complejidad. Imaginemos que, como en las redes de cable, yo les comentaba que eventualmente pues traíamos alcohol isopropílico y las toallitas de limpieza, y digo, eventualmente. Aquí hagamos el mismo proceso. Tenemos 7 veces más probabilidades de falla, porque en lugar de un par de conectores, aquí tenemos 7. De hecho, la probabilidad sería 7 medios más falla, 3.5 veces. Entonces, estas condiciones hacen, y este margen tan reducido, puede llegar a ser que el no tener las consideraciones adecuadas en este tipo de enlaces de fibra la haga que aparentemente es muy fácil de construir, implementar y de operar, pero que ya en la práctica a un cablero le cueste un poquito de trabajo llegar desde la parte coaxial, coaxial con fibra, con una fibra incluso desde un cierto punto de vista subutilizada, porque eran fibras que transportaban una sola longitud de onda, a un esquema mucho más complejo. Entonces, hablando de las clases de redes ópticas, la ITU ha establecido algunos estándares para determinar estas clases, y dentro de estas clases tenemos las que se definieron al principio, hace ya algunos ayeres, que son la A, la B y la C, y que nos permiten atenuaciones máximas y mínimas, ¿sí? Nos permiten niveles de luz reflejada mínimos. Yo aquí coloqué 32 porque estoy considerando que muchas de las compañías de cable van a utilizar la televisión inyectada en una longitud distinta en lugar de utilizar televisión IP, video IP. Entonces, si usan video IP, este ORL, que vamos a explicar más adelante de qué se trata, puede ser menor, ¿sí? También niveles de transmisión, niveles de recepción en los equipos de la calle, así como en los equipos de la cabecera. Estas combinaciones son las que nos permiten determinar incluso el nivel de división y la distancia que nosotros podemos recorrer, donde en estas clases, que ya son un poquito más modernas, ya se definieron como para estándares 32 divisiones y 20 kilómetros alrededor de eso. Una C+, 30 kilómetros y 32 divisiones. ¿Por qué? Porque también una red que tiene un ancho de banda de 2.5 gigabits, distribuirla entre muchos más suscriptores hace que ese ancho de banda obviamente se vaya repartiendo y sea menor para cada uno de los suscriptores. Entonces, en esta consideración, pues nosotros vamos a tener que de las arquitecturas, aquellas que dividen menos están optimizadas para la velocidad del abonado.
y aquellas que dividen más, sin importar si es en un brinco o en dos brincos, un nivel de división, dos niveles de división, tres niveles de división, son las que van a permitir más alta densidad, son más atractivas para los operadores, pero van a limitar la velocidad del suscriptor. Entonces, ¿de qué va a depender cuál vamos a implementar? Pues de qué servicios queremos ofrecer y contra quién vamos a competir en muchas de las veces. En la arquitectura GPON, yo les comentaba que podemos agregar la RF de video. Entonces, para la topología GPON tradicional, yo tengo un color que es la bajada hacia las ONTs, que es 1490 nanómetros, un color que es la subida, que es 1310. Como yo les comentaba, 1310 es el láser más barato, con buen desempeño, entonces por eso yo tengo muchos láseres de 1310 y uno aquí de 1490. Y si yo voy a agregar video, es decir, si estos servicios no son solo datos y no van a tener video IP, yo puedo inyectar el video a través de una tercer lambda, que es 1550 nanómetros. Entonces, estos 1550 nanómetros están inyectados aquí en un multiplexor, que va a combinar 1490 que va hacia los suscriptores, 1310 que llega de los suscriptores y 1550 que sale de aquí, con una ligera diferencia. Si ustedes recuerdan, en las clases que vimos nosotros hace un instante de redes, o en el ejemplo que yo les di de presupuesto, esta red tenía o podía llegar a tener una pérdida de 28, 26, 30 dB, dependiendo de su configuración. Y si yo voy a transmitir video en RF y yo tengo que llegar a algo parecido a un nodo aquí, que tiene que recibir entre 0, -1, -2, quizás -3 dBm para una pérdida de 28, yo tendría que estar inyectando 25 dBm. Para quien sabe de esto, 25 dBm pues es una potencia muy, muy alta. Y si la comparamos con los 3 dBm que está inyectando la OLT, entonces vamos a ver que hay veintitantos dB de diferencia entre uno y otro. Y se tiene que manejar con mucho cuidado. Y ahí vienen los temas que yo les mencionaba, por ejemplo, de la limpieza de conectores, de que estén bien conectados, de que hagan clic, de un montón de detallitos. Porque esta potencia genera tanto calor cuando los conectores están sucios, mal puestos, etcétera, que llega a quemar los dispositivos. Entonces hay que tener esa consideración. Por eso incluso aquí dice video RF, pero aquí hay un amplificador de video. Entonces esto normalmente tiene que pasar por un EDFA para poder tener un montón de puertos con 25 dBm de potencia quizás, para poder sobrepasar los 28 de pérdida de la red y llegar a los equipos de abonado con -3 y que el carrier to noise o el MER que le salga de las señales QAM a ese receptor que esté en el lado del abonado sea el suficiente. Pero entonces ahora vamos a continuar con las tecnologías de PON. A pesar de que yo mencioné que GPON es una de las más utilizadas, pues su cuello de botella sigue siendo la capacidad. 2.4 gigabits por segundo en el downstream, la mitad en el upstream. Una ventaja que tiene sobre de las redes de cable es que, aunque no es simétrica, sí tiene un 50% de capacidad en el upstream de lo que tiene en el downstream, cosa que no ocurre todavía en las redes de cable. Aunque puedo dividir hasta 64, pues va a depender de qué tanto quiero llegar y a qué tanto quiero dividir esta velocidad para ver la división máxima. La fibra, una G652 tradicional, una pérdida máxima de 32 dB, como máxima, como ya casi los equipos no van a funcionar con esa, porque no dejamos tolerancia. Recuerden, la tolerancia sirve porque el día de mañana pasa el camión de las gaseosas y le pega el poste y tumba el poste y hay que volver a hacer un empalme, y eso en una avenida pasa algunas veces por año. Entonces, si la tolerancia no es suficiente, nos vamos a acabar la tolerancia y va a empezar a dejar de funcionar el servicio. Esta coexistencia, ahorita cuando es solo GPON, pues no aplica, pero las demás tecnologías sí van a poder tener coexistencia. Vamos a abundar un poquito más en eso en una siguiente lámina. En el caso de XGS-PON, es una de 10 gigabits simétrica, y en cuanto a características, a pesar de que son dos estándares diferentes como la de
próxima generación PON 2, ¿sí? Comparten el hecho de la cantidad de abonados que se puede dividir, el tipo de fibra, que para nuevas instalaciones se recomienda una G657, que es insensible a los dobleces, la pérdida máxima y su coexistencia. La diferencia es que la de siguiente generación usa canales distintos para poder utilizar hasta 40 gigabits por segundo. Ahora vienen la parte de las que son Ethernet, es decir, estas anteriores no son un protocolo Ethernet y las que son E son el protocolo Ethernet montado sobre la fibra. Y de estas tenemos también una que se asemeja un poquito a PON, nada más que tiene menos velocidad en el downstream, y la 10G PON, perdón, la 10G EPON, que tiene 10 gigabits de capacidad simétricos, ¿sí? Y ahora a futuro, pues vienen redes de 100 y quizás quién sabe qué más. Pero la más desplegada hoy en día, pues es GPON, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos a la coexistencia? La coexistencia es básicamente que nosotros podemos multiplexar en luz los distintos servicios de las distintas tecnologías. Por ejemplo, GPON con 1310 en el retorno y 1490 en el downstream, puede coexistir con XGS-PON con su upstream y downstream, puede coexistir con NG-PON, ahí están los canales que platicamos para poder llegar a unas velocidades más altas, puede coexistir con redes punto a punto, ¿sí? Y también puede coexistir con el RF overlay en 1550. Realmente si esto lo pusiera con niveles, esta tendría que estar como 22 dB por arriba de todas las demás, ¿sí? Entonces, esta coexistencia se lleva a cabo en la oficina central o en el HEDEN a través de multiplexores, agregando las distintas tecnologías y obviamente en el campo, en los abonados, agregando los distintos equipos de abonado dependiendo de lo que le toque al abonado. Si es un abonado residencial, pues quizás la tecnología GPON sea suficiente. Si es una pequeña o mediana empresa, quizás XGS-PON sea suficiente. Y si así es más grande, quizás ya requiera los 40 gigabits por segundo, entonces iríamos a una PON de siguiente generación. Ahora vamos a hablar un poquito de las topologías que tenemos en estas redes y una de ellas es la topología balanceada, que es hasta el momento la que quizás más se ha desplegado. En esta topología balanceada, pues nosotros ubicamos eventualmente nuestro primer splitter, quizás geográficamente central para tener una distribución como en estrella, más o menos así. Entonces tenemos 9 splitters de 1x8, uno que es el primero y 8 que son secundarios. Y entonces en este PON balanceado, pues nosotros lo hicimos ya hace un momento el cálculo, tomando en cuenta estas consideraciones de pérdida como si fuera un unifilar, como si fuera un punto a punto, pero obviamente como estos son más o menos simétricos, pues va a funcionar muy parecido. ¿Qué puede cambiar? Pues las distancias de fibra, pero si consideramos que son 0.35 dB por cada kilómetro, si en estas distribuciones la diferencia no llega a pasar de 4 kilómetros o 3 kilómetros y medio, la diferencia no va a ser ni siquiera un dB, ¿sí? Entonces vamos a tener que van a ser muy, muy similares estos enlaces. Pero ahora está surgiendo una parte que se llama una tecnología, topología, que se llama desbalanceada, que es volver a algo parecido a lo que son las redes HFC, donde ahora el alimentador, el feeder, llega primero a un acoplador. Básicamente un acoplador es un splitter desbalanceado, que en lugar de dividir en partes proporcionalmente similares las rutas de salida, las divide de forma desbalanceada. Entonces, este primer acoplador divide el 90% de la energía por esta ruta que va a continuar, que representa una pérdida de solo 0.7 dB, y el 10% de la energía, que representa una pérdida de 11, casi lo que perdería un splitter de 1x8, por esta otra ruta, ¿sí? Entonces, esta ruta con menor pérdida vuelve a distribuirse de esa forma desbalanceada y dejamos aquí otras 8 posibilidades de acometida y así la vamos llevando. De tal manera que estas pérdidas de los acopladores sumadas con las pérdidas de los empalmes y de los pedacitos de fibra que conectan entre ellos, va a resultar que entre el primer acoplador y el último splitter, la pérdida de los 9.1 de los acopladores más empalmes y cable de fibra resulte en casi la pérdida que teníamos de un splitter de 1x8, de tal manera que acaba siendo transparente.
sigue siendo una distribución de la potencia óptica. Lógicamente no tiene ninguna diferencia, pero físicamente tiene la diferencia de cómo vamos nosotros distribuyendo de una distribución en estrella a una distribución en cascada. Entonces, eventualmente para edificios o para zonas rurales, la PON desbalanceada puede llegar a ser una buena opción. Y aquí hay un reto cuando nosotros hacemos mediciones en una PON desbalanceada, porque este punto de aquí es el punto más crítico para medir en un OTDR, porque vamos a tener un montón de atenuaciones medianas o pequeñas cuyos eventos se parecen a otros. Por ejemplo, este evento de punto 7 se pudiera parecer a un conector. Entonces, para el OTDR va a ser más difícil distinguir esta característica o esta condición de forma automática que en una balanceada, donde el evento del OTDR es un splitter de 1/8, donde tenemos más de 10 dB de caída, la caída de esta pequeña fibra, y otros 10, 11 dB de caída en otro splitter. Entonces, esa detección se complica un poco. Nosotros consideramos 3 ciclos de vida de la red o 3 partes en este ciclo de vida de la red, que es la construcción, la activación exitosa y el mantenimiento y monitoreo. Y en cada una de ellas se tienen diferentes objetivos: asegurar la calidad de esta construcción, hacer pérdidas de inserción, medición de pérdida de inserción y medición de pérdidas por retorno. Entonces hay que caracterizar también con un OTDR. Vamos a hablar más a profundidad. En la parte de una activación exitosa, hay que asegurarnos que los niveles ópticos estén correctos para poder activar el servicio, ¿sí? Y además, parámetros de servicio en calidad IP y ahora también en calidad de Wi-Fi. Y en el caso del mantenimiento, pues hacer que la red esté la mayor parte del tiempo con servicio y de que los abonados estén la mayor parte del tiempo con servicio, es minimizar el tiempo fuera de servicio. El tiempo promedio de reparación hay que tratar de mantenerlo al mínimo. No somos susceptibles a problemas de la naturaleza o a problemas ajenos a la compañía, como un camión que ya platiqué, le pega al poste y se avienta un hilo de un tubo con muchos hilos de fibra y hay que ir a hacer la fusión de todas ellas. Entonces, en cada una de las etapas hay que nosotros asegurar algunas cosas, incluso desde la planeación, porque cuando nosotros planeamos la prueba vamos a definir, por ejemplo, qué clase de ODN vamos a tener, de red vamos a tener, y entonces ahí vamos a definir los límites que necesitamos. Entonces necesitamos tener todo eso desde la parte de la planeación y la ingeniería. Cuando construimos hay que caracterizar los elementos, hay que nuestros contratistas tienen que estar conscientes de qué parámetros tienen que medir. Eventualmente hay que hacer procedimientos para todo esto. Ya dijimos, pérdidas de inserción y pérdidas por retorno bidireccionales, la medición del OTDR o el trazo del OTDR desde la calle hacia la oficina central. Y si se van a usar conectores multifibra como los MPOs, pues también hay que tener consideraciones especiales. En la parte de activación, niveles de potencia son muy importantes. Recordemos que no es una fibra tradicional que lleva solo una longitud de onda, es una fibra que puede traer hasta 3 o más, si es que ya no es solo GPON, longitudes de onda activas, ¿sí? Entonces hay que probar conectividad PON y hay que probar que tenga servicio. En la parte de activación de servicio, pues el servicio es a nivel de luz, para que la OLT pueda tener activación. El servicio es a nivel lógico, a nivel de provisionamiento, a nivel de Ethernet, a nivel de Wi-Fi y todo lo que venga. Y por último, en el mantenimiento, pues hay que tener herramientas especializadas y procedimientos que nos permitan disminuir estos ciclos de reparación, estos tiempos de reparación. Una pregunta que viene... ¿Podemos hacer 2 consultitas rápidas? Con gusto, Araceli. Nos dice Eduardo, ¿cuál es la topología que tú recomiendas para dar servicio de internet y video? Para dar servicio de internet y video hay que poner el video overlay. Es decir, si son ustedes compañía de cable y ya tienen una infraestructura que genera canales de video, canales QAM, que gestiona la set-top box, que arma paquetes, que cobra, todo lo que está relacionado, hay que usar el video overlay. Las compañías telcos que no tienen una infraestructura de video previa, pues eventualmente usar el video IP puede ser una buena opción, pero en el caso de los cableros,
que migran a HFC, que es precisamente la orientación que teníamos en la charla. Hay que usar video overlay 1550 con las consideraciones que ya mencioné. Y otra pregunta de Eduardo Gutiérrez. ¿Qué ventaja tiene una red con diseño desbalanceado a una red con 2 niveles de splitter de 1x8 en cuanto a la parte de operación y mantenimiento? Mira, la parte desbalanceada es muy común cuando tú tienes que dejar muchas acometidas en una corta distancia. Si te fijas, voy a regresar un poquito a esta parte desbalanceada. Estos tramos que había entre un acoplador y su splitter eran muy cortitos, de 100 metros. Incluso pueden llegar a ser más cortos. Normalmente en una topología balanceada, estas eventualmente pueden no ser tan cortas, o sea, puede tener dos muy cortitas y a lo mejor 3 medianas o 3 o 4 largas. Entonces, esta distribución es más común cuando es una distribución como en estrella, y este es más como cuando es una distribución lineal. Por eso yo les ponía el caso de algunas zonas rurales o de algunos edificios. Entonces, en algunas zonas rurales, eventualmente si las casas miden 40 o 50 metros de frente, quizás tener topologías de este tipo no sea tan conveniente y sea más conveniente tener una topología así. Entonces, hay más elementos de conectorización porque aquí hay que conectar acopladores, hay más empalmes porque hay que conectar esos acopladores, pero eventualmente esta distribución de la energía puede permitirme quizás un alimentador más lejano, que en este caso, porque yo tengo que consumir fibra aquí para estos enlaces. Entonces, si en lugar de consumir, digamos que estas dos cajas o estos dos splitters estuvieran separados 50 metros, 200 metros entre ellos, pues yo consumiría aquí casi la misma distancia con 200 metros de diferencia. En este caso yo la consumo en uno y ya no la consumo en el siguiente, o sea, este ya usa la que consumió del anterior. Entonces, esa distribución va a depender de dónde yo construya. Yo les recomendaría que, así como lo hacíamos en las redes HFC, que yo a veces hacía un diseño de una manera y luego lo hacía de otra para ver cuál de los dos era más eficiente en cuanto a la distribución de elementos, en cuanto a cómo me quedaban los amplificadores. A veces yo movía el amplificador hacia adelante para regresarme un tab hacia atrás porque era más eficiente hacia adelante. Hicieran algunos ensayos, pero ya sobre de su topología de mapa, sobre de su red geográfica para ver cuál es la mejor distribución que le toca. Y va a haber casos, por ejemplo, la Ciudad de México, donde esto va a ser muy útil para ciertas colonias o ciertos conglomerados de edificios de oficinas y donde eventualmente para la parte residencial esta va a ser una mejor opción. Entonces va a haber una combinación que va a depender de cómo quiera yo distribuir la energía óptica. Y la mejor prueba Jorge, pues es perdón, haciendo un ejercicio así. perdóname, Cristóbal. Jorge Romo nos pregunta, ¿son compatibles por el presupuesto óptico manejar video overlay y la solución desbalanceada? Sí, sí, les decía yo, aquí yo voy a tener una pérdida que va a ser equivalente a tener los 11 dB del primer splitter de 1x8 más otro splitter de 1x8. Y si veo esta primera ruta que quizás sea la más crítica en cuanto a pérdida, aquí yo voy a tener también 11 dB que se asemeja a un splitter de 1x8 con otros 11 o 10.5 de otro splitter 1x8. Entonces realmente para esta ONT es como si estuviera conectada a dos splitters 1x8 en cascada. Y para los otros va a ser algo muy similar, entonces el presupuesto es equivalente, es operable. Y William nos comenta, en red desbalanceada tiene que ser generalmente estar iguales las distancias entre conectores o splitter. No, no, yo hice un ejemplo porque es más fácil diseñar con un ejemplo parejito, pero la realidad, así como en las redes de cable, pues la distancia interpostal suele ser 50 metros, pero a veces son 47 y a veces son 58, o sea, eso va a depender del levantamiento que hagas tú. Realmente esto lo puse solamente como un ejemplo. De distancias cortas era lo que quería ejemplificar más que el hecho de que fueran 100 metros o 97 o 120, de que fueran distancias cortas. Fabio Baudo nos pregunta, ¿qué tipo de fibra usamos para llegar al splitter 1x8? ¿Qué tipo de fibra? Si se refiere las especificaciones o recomendaciones de la ITU que les mencioné,
ahí especifique el tipo de fibra. Muchas de las ocasiones, pues, es G652 y la que es insensible al doblaje es G657. No sé si se refiere a eso con el tipo de fibra que estoy hablando yo de la tecnología de la fibra, de prácticamente del vidrio, tal cual. Ok. Agustín Ramírez nos pregunta, en caso de detección de fallas, ¿cuál lleva más tiempo localizar, un corte o una atenuación de luz? Una atenuación es más complicada porque es menos severa. Un corte es más crítico y por lo tanto es más fácil de detectar. Por ejemplo, yo puedo tener una atenuación aquí y esa atenuación hace que todavía el presupuesto hacia esa ONT haga que se amarre la ONT sin problema. Sin embargo, esta atenuación ya acumulada con las demás puede hacer que estas 8 ya no se amarren. Entonces, podría pensar al ver que estas 8 no se amarren que el problema de atenuación está aquí, pero puede venir de más atrás. Entonces, un problema de atenuación es más difícil de resolver que un problema de corte, considerando o haciendo una medición, un sondeo de los niveles en las ONTs, cuáles se salieron fuera del IN y todo. Con un OTDR no tengo tanto problema porque realmente el OTDR me va a dar la distancia al evento. Entonces, en esa distancia al evento, pues sí puedo, si estas distancias son suficientemente grandes con respecto a las zonas muertas del OTDR, sí voy a poder distinguir bien dónde están esos eventos, tanto el de corte como el de atenuación. El de corte igual, en el OTDR se ve más fácil un corte que una atenuación. Ok, te hago una última pregunta para dejarte continuar. ¿Cuál sería el problema si la señal de los clientes no es igual en todas las ONT? Por ejemplo, un cliente con señal 23 dBm y otro cliente con 13 dBm. Voy a regresar, nada más que voy a hacerlo, cortando un poquito para regresarlo más rápido. Cuando yo les mostraba las clases de ODN, yo les mostraba los parámetros, no quise ahondar tanto en esto, pero el nivel máximo que permite la OLT es un nivel máximo de saturación. Y entonces tenemos un nivel máximo de saturación en la parte de recepción, que en este caso es -1 si es clase A, -1 si es clase B y -8 si es clase C. Para la clase B más es -8 y para clase C más es -12. Entonces, si yo llego con niveles que estén por debajo de eso, la ONT no se va a saturar. Entonces, mientras yo esté en la ONT, por ejemplo, en una clase B, entre -21 y -1, voy a trabajar bien. Si es una clase C con que esté entre -28 y -8, estoy dentro de su ventana de recepción. No importa que yo tenga -28, o que tenga -26, o que tenga -23, está dentro de su ventana de transmisión y de recepción, perdón, la sensibilidad. Perfecto. Te dejo que continúes donde estabas y vemos si nos da tiempo de responder algunas hacia el final. Gracias. Ahora, algunas preguntas que nos hacen. ¿Es necesario medir en 1490? Normalmente para pérdida de inserción y URL es recomendable, sin embargo no es imprescindible. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que si yo ya tengo una fuente de luz y un medidor de potencia para 1550, las puedo utilizar. Si ya tenía incluso un medidor que me permitiera medir no solo la señal, cómo se pierde hacia adelante, sino cómo se refleja hacia atrás, la URL, también la voy a poder utilizar aunque sea 1550 y considero eso como viable. Para el OTDR no es necesario, incluso a veces tener 1490 sin tener 1550 puede ser contraproducente, porque hay unos problemas como ciertas curvaturas que en 1490 no se distinguen con 1310, pero en 1550 sí se distinguen. Entonces no es tan conveniente. Ya dijimos las pruebas en construcción, inspección de conectores. Toda la parte de fibra óptica que lleva conectorización, la inspección de conectores es crítica. Pérdidas de inserción en 1310 y 1550, opcionalmente en 1490. Medición de las pérdidas por retorno en 1310, 1550, opcional 1490. Pérdidas de empalmes, detección de macrodobleces y longitud de fibras, todas estas pruebas con el OTDR desde la calle hacia la oficina central. ¿Sí? En las pruebas de activación, los niveles para activación, dependiendo de las diferentes topologías, vamos a tener también que medir distintos niveles en distintas longitudes de onda. ¿Sí? Inspección de conectores, medición de potencia en upstream, en downstream, y si hay video overlay, medición en 1550 nanómetros. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta parte de la revisión de los conectores?
Pues porque los enlaces de fibra contienen un núcleo que es más angosto que el cabello humano, entonces si yo no lo limpio, si no limpio los dos lados y estoy conectando y desconectando porque funciona y no funciona, puede incluso ser contraproducente. Aquí vemos un conector limpio, ¿sí? Y cuando la conexión no está sucia, lo que genera es un pico de reflexión, además de una atenuación adicional. Entonces, inspeccionar. Si está limpio, conectamos. Si no está limpio, hay que limpiar y volver a inspeccionar. Y este ciclo se tiene que repetir tanto para el patch cord, poniéndolo aquí con su microscopio, como para el conector hembra o el ball head, ¿sí? Entonces, cada par de conectores que siempre existen, hay que hacerlo. Ahora, como hay que hacer muchas pruebas de pérdida de inserción y de ORL cuando estamos haciendo levantamiento de servicios, eventualmente un sistema automatizado que haga todas estas pruebas de forma automática y me guarde resultados puede ser muy útil y puede acelerar la construcción de una red de fibra. Las pruebas desde OTDR, ya dijimos, no hay que hacerlas desde la oficina central porque yo voy a ver un trazo con hasta 32 o 64 finales de fibra que realmente representan los finales de fibra, pero que van a estar ya dentro de la zona del ruido del OTDR. Si lo hacemos al revés, pues es como un análisis punto a punto, y entonces ahora sí tengo todos estos eventos. Estos eventos que son viéndolo desde la calle hacia la oficina central, todos los eventos como terminales, splitters, ¿sí? Y el conector final aquí. Ahora, una autodetección de eventos también es útil y en este caso un OTDR que use múltiples pulsos para esta detección. Entonces, usando múltiples pulsos puedo utilizar un pulso para detectar el fin de fibra, otro pulso mediano para detectar eventos intermedios y otro pulso corto para detectar los primeros splitters. Entonces, la combinación de múltiples pulsos hace que el trazo ya combinado automáticamente en el equipo sea más eficiente. Y obviamente la autodetección de eventos que el equipo automáticamente detecte cuando ve splitters, por ejemplo, para poder ser más eficiente al momento de hacer este levantamiento. En la fase de activación hay que medir la potencia óptica. Si yo simplemente estoy midiendo la potencia óptica que va de la OLT hacia los equipos de abonado, puedo usar un medidor de potencia broadband, es básicamente un fotodiodo que convierte la luz a un voltaje y lo mide. Si tiene unas tablas de referencia, entonces cuando yo le selecciono 1490, ese voltaje convertido lo mete a una tabla de calibración y me dice cuánta nivel de luz está convirtiendo ese LED desde 1490 nanómetros. El LED no sabe qué longitud de onda tiene, él simplemente ve luz y la convierte, pero con esa tabla, es una tabla de calibración, sabemos el nivel exacto de potencia. Pero como yo puedo tener múltiples longitudes de onda, necesito un medidor de potencia selectivo, que pueda primero filtrar y medir 1490, pero también dejarla pasar a la ONT, para que la ONT se registre y comience entonces a enviar 1310 y entonces poder medir aquí 1310 nanómetros. Este no lo puede hacer, este sí lo puede hacer, es un equipo distinto. Si tengo ya 1550, pues la tengo que agregar también aquí, en la parte de 1550, para el video overlay. Revisar que los clientes están conectados al puerto correcto, que los puertos de la OLT están conectados correctamente, se hace con un BFR, que es una luz roja visible, un láser, normalmente de 1 miliwatt, que alcanza unos 5 kilómetros de distancia. Entonces yo inyecto, ya sea desde el splitter, desde algún punto conectorizado, hacia el abonado o hacia la OLT, y entonces puedo ver que los enlaces sí corresponden, porque muchos de los problemas que tiene, pues es que yo conecto enlaces a puertos donde no está provisionado la ONT y entonces nunca levanta, ¿sí? Para eso nosotros tenemos una medición que se llama TruePon, que consiste en que no solo medimos la potencia óptica, sino que además nosotros habilitamos la medición o la detección de una parte de la trama de GPON que se llama PON-ID. Entonces, con este PON-ID nosotros podemos ver el número de serie que tienen los equipos, tanto la OLT como la ONT, si este equipo ya está activado, o sea, si la OLT lo reconoció con su número de serie y lo activó, y además como podemos ver qué clase de redes, en este caso es una B+, nosotros podemos automáticamente definir los niveles de umbrales con el que el equipo va a hacer la medición de niveles. Entonces, esta es una prueba más automatizada, porque si yo no tengo la prueba automatizada,
tenemos que, y si tengo combinaciones de clases en la red, los técnicos tienen que saber en qué tipo de red están para saber cuáles son los umbrales con los que tienen que operar. Entonces, en capa física, para la construcción ocupamos un kit de limpieza, una fuente 1310-1550, un medidor de potencia ancho que tenga calibradas las longitudes entre 1200 y 1600 nanómetros, que pueden ser 1310, 1490, 1550, un medidor de pérdidas por retorno en 1310 y 1550, un OTDR PON. ¿Por qué pongo OTDR PON? Porque un OTDR PON tiene la característica de tener un buen rango dinámico para pasar los 20 tantos dB de toda la red, adicionalmente de poder tener multipulsos para poder detectar los diferentes eventos. Para la parte de activación, el kit de limpieza, el medidor de potencia selectivo, y para la parte de mantenimiento, el kit de limpieza, el medidor de potencia selectivo y un OTDR que tenga 1625 y 1650 filtrados. ¿Sí? Cristóbal, te interrumpo tantito. Creo que acabas de dar la respuesta. Sin embargo, tenemos una pregunta de José Alfredo Cervantes que dice, pero debe ser un OTDR especial para poder medir en los hilos spliteados. En los hilos, sí, o sea, más que nada, por ejemplo, en el caso de la prueba en servicio, que es cuando se hace mantenimiento, el OTDR, además de ser PON, tiene que ser filtrado y tiene que ser en una longitud de onda que no esté en servicio. Por lo tanto, es recomendable usar 1625 o preferentemente 1650 nanómetros, porque 1625 se puede a futuro utilizar por algunos servicios. Entonces, sí tiene que ser un OTDR PON. Perfecto. Entonces, los desafíos, pues, es poder activar servicios con la mayor velocidad, y esta mayor velocidad que se mantenga a lo largo de todo el servicio. Que se mantenga quiere decir que esté disponible en la fibra, que esté disponible en el Ethernet y también esté disponible en el Wi-Fi. Entonces, para poder mantener esta red activa, eventualmente se necesita monitorear. Y para monitorearla se necesita instalar unos reflectores. Estos reflectores van a hacer que en lugar de que yo vea finales de fibra perdidos aquí en el piso de ruido, estos finales de fibra se vean perfectamente definidos en sus puntos. Esto le agrega un costo a la red, entonces por eso eventualmente no se instala totalmente en las ONT, sino se va instalando más hacia arriba, dependiendo de lo que necesite yo invertir para el monitoreo. ¿Sí? Quedaron. Vamos a pasar a esta. Si ahora con mi servicio Gigabit, mi red Wi-Fi se ha convertido en el eslabón más débil. Recordamos que ahorita la única aplicación que usa servicios Gigabit es Speed desde UCLA. Entonces aquí vamos que pues hay que utilizar un access point de tecnología cuando menos AC, porque son las únicas que me permiten migrar hasta servicios Gigabit. Hay que probar estos servicios de Wi-Fi. Entonces hay que probar la capacidad, la conectividad, la latencia, y también hay que hacer pruebas avanzadas que incluyen hacer pruebas de análisis de espectro en los canales de Wi-Fi, utilización, pruebas de ruido, etcétera. Ya me ganó, ya quiere acabar. Entonces, con eso terminamos la charla. Ahora sí dejamos por si nos hubiera quedado alguna pregunta, Araceli. Bueno, les confirmo que el video sí se va a subir en YouTube. Estén pendientes de la información de Andina Link. Tenemos nosotros un stand virtual que también ya se ha colocado aquí el link para que nos puedan visitar. Y bueno, yo les dejé mi correo. Me parece que las preguntas hasta el momento ya fueron contestadas, pero también les dejé mi correo en caso de que ustedes se queden con alguna duda adicional, me puedan escribir a araceli.ruiz@viavisolutions.com y con gusto canalizo al área correspondiente, o si es una duda técnica con Cristóbal, porque tenemos diferentes ejecutivos de cuenta o atención dependiendo del país o la región en la que se encuentren. Entonces, con mucho gusto, si me hacen llegar la solicitud de información, de más información o lo que requieran, con muchísimo gusto lo canalizamos. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Bueno, aquí hay una de William Montaña. El equipo para monitoreo es adicional, es que dice adicionable. ¿Regalarías el número? No le entiendo muy bien, William. Si me puedes volver a poner la pregunta. Adicionable. Sí, lo que te regale sus datos
y más bien ya lo contactamos para hablar específicamente. Quizás él ya tenga un equipo y quiera saber si se le puede agregar la parte de monitoreo de PON. Ah, ok, Entonces, a ok, lo mejor hay que investigar qué equipo tiene y todo eso, entonces mejor lo contactamos directo. ok. Javier Eduardo Pérez, también te pediría que por favor nos escribas para poderte hacer llegar lo que me comentas del costo del equipo, si nos haces favor, a araceli.ruiz@viavisolutions.com. Y quisiera saber por qué se nos hace recuadro con -4. No entiendo yo la pregunta, pero tal vez tú sí. Habla de la presentación. En la presentación está mi escritorio donde estoy con la presentación y un recuadro que está con mi pantalla, con mi cámara. Aquí los No, pero saludo de amor dice y algo paz. de recuadro con -4, no sé qué sea eso. No, no sé. Te felicitan por la presentación. Bueno, creo que eso sería todo. Les agradecemos muchísimo. Cualquier duda, cualquier comentario. Gracias, William. Ahora copio yo tus datos para ponernos en contacto contigo. Y eso sería todo. Sin más, gracias por su atención, gracias por acompañarnos. Esperamos que el contenido haya cubierto sus necesidades y estamos en contacto. Muchas gracias, Cristóbal, como siempre, por la excelente presentación. Gracias, Andina Link, por esta oportunidad. Claro, gracias, Andina. Estamos ahí con ellos en el stand virtual. Por favor, no dejen de visitarnos y de estar al pendientes de toda la información de Andina Link. Muchas gracias. Hasta pronto.